A, B y O. Y el sistema RH me permite clasificar la sangre en positivo y negativo. Otro detalle antes de hablar del grupo sanguíneo que siempre me preguntan: doctora, ¿se dice O o se dice C? Las dos formas son correctas de utilizar. ¿Por qué digo O? Por la secuencia de las letras A, B, O. ¿Por qué digo 0? Porque las personas que son del grupo O también son denominadas 0 porque no tienen antígenos. Su glóbulo rojo de esa persona que es grupo O 0 carece de antígeno. Ahorita lo van a ver. Hoy vamos a aprender sobre donador universal, receptor universal y grupo universal. En práctica también lo van a hacer. Ustedes como médicos tienen que saber cuál es el grupo universal, cuál es el receptor universal y cuál es el donador universal. Y además de saber, tienen que saber por qué. ¿Por qué este grupo puede donar a todos? ¿Por qué este grupo sanguíneo puede recibir de todos? ¿Listo? ¿Qué más tengo que saber del grupo sanguíneo? Los grupos sanguíneos se heredan. El hecho de que yo sea, por ejemplo, grupo B y mi mamá sea, o que yo sea el grupo O y mi mamá sea el grupo B y yo no sepa qué grupo sanguíneo es mi papá, no quiere decir que no soy su hijo. Entonces, ¿por qué les digo? Muchas veces, si ustedes preguntan a abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, muchas veces decían: ah, ese niño no lleva tu mismo grupo sanguíneo, entonces no es tu hijo. Muchas veces decían esas cosas. Ahora ustedes van a saber que los grupos sanguíneos yo los puedo heredar, papá y mamá, pero también lo puedo heredar de manera recesiva de mis abuelos. Entonces, hay esas dos formas de herencia. ¿Listo? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué más tengo que saber de grupos sanguíneos para que vean la importancia en el tema? Como estamos hablando que los grupos sanguíneos se heredan y la herencia está en un cromosoma, el sistema BO está en el cromosoma 9 y el sistema RH está en el cromosoma 1. Ahora, ya sabiendo esas características, ahora sí entremos al tema. ¿Cómo yo defino grupo sanguíneo? Grupo sanguíneo yo defino como un conjunto de antígenos y un conjunto de anticuerpos que cada uno de ustedes tiene. O sea, para que yo sepa qué grupo sanguíneo soy, tengo mi propio antígeno y tengo mi propio anticuerpo. Ella tiene su propio antígeno y tiene su propio anticuerpo. Ella tiene su propio antígeno y su propio anticuerpo. Cada uno de ustedes tiene su propio antígeno y su propio anticuerpo para grupo sanguíneo. Ahí yo me debo acordar las definiciones. ¿Qué es un antígeno y qué es un anticuerpo? Un antígeno es cualquier sustancia extraña que ingresa a mi cuerpo y activa mi sistema inmunológico. Eso es un antígeno. Un anticuerpo es una proteína que se forma en mecanismo de defensa. Ahora, si yo les dije que un grupo sanguíneo, la definición es un conjunto de antígenos y anticuerpos que cada uno de ustedes tiene, ¿por qué yo tengo un antígeno y un anticuerpo para cada grupo sanguíneo? Para que en algún momento, si a mí me transfunden una sangre diferente a la mía, mi cuerpo reaccione y rechace a esos glóbulos rojos diferentes. ¿Quién va a rechazar a esos glóbulos rojos diferentes? Mi anticuerpo que yo tengo. Ahora, ¿por qué ocasiona que otro grupo de sangre al transfundirme hay un rechazo? Un ejemplo, y se los voy a mostrar ahorita. Quédense con eso, que son los grupos sanguíneos, conjunto de antígenos y anticuerpos que cada uno de ustedes tiene. ¿Cuántos sistemas yo puedo utilizar para saber qué grupos sanguíneos son? 2, ABO y RH. Estos yo los heredo. Sistema ABO, cromosoma 9, sistema RH, cromosoma 1. Ya saben la definición de qué es un antígeno y ahora les muestro acá. Todas las personas que son del grupo A, que yo les pregunté qué grupo son y me dijeron que son del grupo A, tienen pegado en su glóbulo rojo el antígeno A. ¿Por qué los antígenos se pegan en los glóbulos rojos? Porque los glóbulos rojos es una célula como cualquier otra célula de mi cuerpo que está formada por una membrana de lípidos, proteínas y carbohidratos, pero tiene un plus los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos es más rico en proteína. Entonces estos antígenos van y se pegan y se nutren de esa proteína que tienen los glóbulos rojos. Ahora, vuelvo a decir, las personas que son del grupo A, en su glóbulo rojo tienen antígeno A.
Las personas que son del grupo B, en su glóbulo rojo tienen antígeno B. Las personas que son del grupo AB, que hasta ahorita nadie me dijo que era el grupo AB, tienen el antígeno A y B. Las personas que son del grupo O llamado 0 no tienen antígeno. Por eso es llamado 0. 0 antígeno. ¿Por qué lo llamo O? Por la secuencia de A, B, O. Las dos formas que ustedes lo digan está bien. Ni lo negativo ni lo positivo. Todavía no estamos estudiando positivo y negativo, solamente estamos estudiando el sistema ABO. Después vamos a estudiar el sistema RH y lo vamos a unir. Ya, pero no tiene antígeno Ni positivo ni negativo. Ya. Todas las personas que son del grupo O, del grupo 0, no tienen antígeno. Miren, el glóbulo rojo no tiene antígeno. Ahora veamos un caso. Imagínense que su compañera me dijo que es grupo A. Inmediatamente mi vista se viene acá. Ella tiene antígeno A. Su compañero era grupo B. Inmediatamente mi vista se viene acá. Él tiene antígeno B. Imagínense que por X o Y situación ella necesita sangre. Y él le quiere donar sangre a ella. Él, al ser grupo B y tener un antígeno B, cuando le pase la sangre a ella, le va a pasar el antígeno B. ¿Qué va a hacer su cuerpo cuando entre un antígeno que ella no tiene? va a rechazar. Lo va a comenzar a rechazar y va a comenzar a destruir ese glóbulo rojo. Por eso es que cada uno de nosotros tiene su propio antígeno y no podemos recibir sangre de otro grupo que si no fuera el de nosotros. Solamente podemos recibir sangre cuando es una sangre universal, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahora, ¿qué les dije yo? Que los grupos sanguíneos son un conjunto de antígenos y anticuerpos. Ya vimos los antígenos. Ahora veamos los anticuerpos. El sistema ABO tiene el anticuerpo de tipo IgM. El sistema RH tiene el anticuerpo de tipo IgG. ¿Por qué necesito que ustedes recuerden esto? De los 5 tipos de anticuerpos que tenemos, IgM, IgG, IgD, IgE, IgA, el único anticuerpo que puede atravesar vía placentaria es el anticuerpo IgG. Y el único que es el anticuerpo IgG es el sistema RH. Por lo tanto, este es el problema cuando hay incompatibilidad de grupos sanguíneos. El problema no está en el ABO, el problema está en el RH, porque tiene anticuerpos de tipo IgG y puede atravesar placenta. Por eso les dije, el problema negativo es más en las mujeres que en los varones. Lo vamos a ver más adelante, pero quiero que se acuerden de eso. Ahora miren este cuadro. ¿Qué dijimos del grupo A? Tenían antígeno A, pues, en su glóbulo rojo. Pero miren qué tienen en su plasma. Anti-B. ¿Por qué tienen un anti-B? Para defenderse de un grupo sanguíneo que no sea igual al de ella. Por eso les dije, si ella era A y él era B y ella necesita sangre y él le quiere pasar sangre a ella, que es grupo A, le va a pasar sus antígenos B y que va a pasar su cuerpo de ella, como tiene anti-B, va a comenzar a destruir los glóbulos rojos. Por eso es que yo tengo mi propio antígeno y mi propio anticuerpo. Miren qué pasa con las personas que son del grupo B. Las personas que son del grupo B tienen su antígeno pegado a su glóbulo rojo y tienen su propio anticuerpo. Su anticuerpo es el anti-A. Miren las personas que son del grupo AB. Yo les dije que las personas que son del grupo AB tienen los dos antígenos, A y B, pero no tienen anticuerpos. Por eso este grupo sanguíneo es llamado receptor universal. ¿Por qué es llamado receptor universal? Porque puede recibir sangre de todos los grupos sanguíneos. ¿Por qué puede recibir sangre de todos los grupos sanguíneos? Porque no tiene anticuerpos. Si no tiene anticuerpos, no va a rechazar nada. Por eso es llamado receptor universal. ¿Qué pasa con el grupo O o el grupo 0? ¿Qué les dije yo? No tiene antígeno. No tiene antígeno. Entonces, al no tener antígeno, él puede
donar sangre a todos. Por eso se llama donador universal. Pero ¿cuál es el problema del O? Tiene muchísimas ventajas el O. El O es el grupo más frecuente en el mundo, sobre todo en Latinoamérica. Es el donador universal. Pero ¿cuál es el problema? Miren, tiene dos anticuerpos, A y B. ¿Por qué el problema es esto? Porque si un grupo, yo soy grupo O, y me quieren donar A, no puedo, porque tengo anticuerpo A, automáticamente voy a destruir esos glóbulos rojos. Si yo soy del grupo O y me quieren donar del B, yo tengo anticuerpo B. Los voy a destruir rápido esos glóbulos rojos. El problema del grupo O es que solamente puedes recibir sangre del grupo O. Pero si nos encontramos en Latinoamérica, el grupo O siempre hay, nunca escasea. Los grupos que más escasean son B y AB. Estamos hablando, todavía no estamos entrando a positivos ni a negativos, solamente estamos hablando del sistema ABO. ¿Qué les dije hace rato? El sistema ABO maneja el anticuerpo IgM y el sistema RH maneja el anticuerpo IgG. Recuerden que los anticuerpos IgG pueden atravesar vía placental. Ahora, esto es lo que ustedes van a ver en práctica. Después que den su segundo parcial, vamos a hacer la práctica de grupos sanguíneos. Ustedes van a agarrar láminas, van a colocar gotitas de sangre y van a colocar su reactivo correspondiente. Y lo que van a ver en esa lámina es aglutinación. Cuando ocurre una aglutinación en laboratorio es porque hay una unión del anticuerpo con el antígeno. Entonces, cuando ustedes hagan grupos sanguíneos en práctica y vean esa aglutinación, no me van a decir hemólisis. Muchas veces se confunden con hemólisis. ¿Qué era hemólisis? Destrucción de los glóbulos rojos. ¿Qué es aglutinación? Unión del anticuerpo con el antígeno. ¿Cómo van a ver la aglutinación en laboratorio? Así. ¿Cómo ven hemólisis en el laboratorio? Cuando el suero, que es amarillo, se convierte en rojo. Son cosas diferentes. Para que haya una aglutinación respecto al grupo sanguíneo se tiene que activar la inmunidad humoral, que es la formación de anticuerpos. Y hago un paréntesis antes de continuar, porque como estoy hablando de anticuerpos IgM y IgG, se les tiene que quedar claro esto. Un anticuerpo IgM es de fase aguda. ¿Cuánto tiempo mi cuerpo tarda en producir los anticuerpos de tipo IgM? Una vez me expuse al antígeno. Aproximadamente 7, 10 días y hasta en 15 días. ¿Cómo va a depender? ¿Cómo yo puedo detectar anticuerpos? ¿Mediante qué laboratorios puedo detectar anticuerpos? Acuérdense que ustedes como médicos lo piden, ¿ok? ¿Qué técnicas laboratorios tengo yo para pedir y detectar anticuerpos? PCR. No, PCR detecto la carga genética. Similar a eso se lleva su nombre. Y son dos técnicas que utilizan muchísimo ustedes, que pueden detectar anticuerpos de lo que quieran. No. Las pruebas rápidas llamadas inmunocromatografía y ELISA. Esas dos pruebas ustedes pueden pedir para lo que quieran detectar anticuerpos. VIH, hepatitis B, hepatitis C, dengue, Zika, chikungunya, Chagas, TOX, lo que quieran detectar de anticuerpos lo pueden hacer por dos técnicas más económicas y más rápidas. No son las únicas, pero son las que más usan. ELISA y RAS, la prueba rápida que es inmunocromatografía y ELISA. ¿Cuál era tu pregunta? Ese es el nombre del examen. Pruebas rápidas y ELISA. Esas pruebas de laboratorio yo puedo detectar IgM o puedo detectar IgG. ¿Cuánto tiempo mi cuerpo comienza a producir el anticuerpo IgM después que me expuse al microorganismo causante de la producción de este anticuerpo? 7, 10 días y algunas literaturas dicen hasta 2 semanas. Una vez mi cuerpo comienza a crear este anticuerpo IgM y pasa ese proceso que puede durar 21 días, 28 días, puede estar en sangre, comienza a bajar su curva y comienza a aparecer mi anticuerpo IgG, que este comienza a aparecer después de los 21 días aproximadamente y tiene un pico máximo y después va bajando su concentración. Por eso es que nosotros necesitamos vacuna de refuerzo para mantener estable estos tipos de anticuerpos.
Ahora, pero antes de esto, ¿qué dice acá? Periodo de latencia o periodo de ventana. ¿Por qué les hablo de esto? Porque nuestro siguiente tema va a ser unidad transfusional. Y en unidad transfusional vamos a ver que las bolsas de sangre que ustedes donan, esa bolsa de sangre se va al banco de sangre y en banco de sangre le hacen 5 pruebas a esa bolsa de sangre que ustedes donan. Le hacen VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y Chagas a esa bolsa que ustedes donan. Las 3 enfermedades que mucho le tememos nosotros en servicio de transfusión en banco de sangre cuando manipulamos sangre para transfundir a un paciente es al VIH, hepatitis B y hepatitis C. ¿Por qué? Porque estas 3 enfermedades me hacen mucho periodo de ventana o periodo de latencia. Periodo de ventana o de latencia yo lo comparo como cuando el virus o el microorganismo se guarda, se encapsula, forma una barra delante de él. Viene la prueba de ELISA, viene la prueba rápida, choca con el caparazón y no lo detecta el microorganismo porque está chocando con el caparazón de este microorganismo y él está dentro. Entonces la prueba rápida y la prueba de ELISA me sale negativa y resulta que yo no tengo la enfermedad. Eso es importante porque la única prueba que a mí me acorta el periodo de ventana es el PCR que dijo su compañero, la biología molecular. La biología molecular es una prueba, imagínense, como que si tuviera láser. Esta prueba viene y como tiene láser, traspasa ese caparazón que tiene el microorganismo y detecta quién se está escondiendo ahí. ¿Por qué? El VIH tiene un periodo de ventana aproximadamente de 50 días. Los que más periodos de ventana tienen es la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis B tiene un periodo de ventana aproximadamente de 70 días y la hepatitis C de 90 a 120 días. ¿Qué quiere decir eso? Yo tuve relaciones sexuales con una persona que conocí recién. Esa persona me llama a las 2 semanas o 3 semanas y me dice, mira, me hice laboratorio y me detectaron VIH o hepatitis B o hepatitis C. Yo como loca voy al laboratorio inmediatamente y me hago una prueba de ELISA o una prueba rápida. Me sale negativo, pero yo en mi mente tengo que saber que puedo estar en un periodo de ventana. Y que la única forma de detectar o acortar ese periodo de ventana, porque ni siquiera es 100% eficaz, es con la biología molecular. Entonces, por eso en banco de sangre se hacen muchas preguntas al donante. Como no tenemos biología molecular en nuestro banco de sangre, se nos puede ir un periodo de ventana. Por eso seleccionan mucho a los donantes de sangre. ¿Ya? Nuestro tema que viene es justamente ese. Por eso les explicaba este cuadro. ¿Qué les dije también? No es lo mismo hemólisis que aglutinación. Muchas veces confunden esta terminología. Hemólisis es destrucción de los glóbulos rojos, aglutinación es la unión del antígeno con su propio anticuerpo. Lo que ustedes ven en laboratorio cuando hacen la práctica de grupos sanguíneos es aglutinación. ¿Esta aglutinación es directa o puede ser indirecta? ¿Por qué les hablo de esto? No sé si alguna vez han escuchado, a mí me ha pasado que me dicen, doctora, yo en Brasil o en tal lugar o fui a donar a tal lugar y me dijeron que era grupo A, pero me hice mi grupo sanguíneo en práctica y resulta que soy B. O me hice grupo sanguíneo en Brasil y me dijeron que era O y vine acá y me dijeron que era grupo A. Hay muchos pacientes que dicen eso, entonces cuando nosotros en laboratorio vemos que hay esa incorvancia o ese problema en grupo sanguíneo, nosotros estamos frente a una aglutinación indirecta. ¿Cuándo puede haber una aglutinación indirecta? Cuando yo no veo una aglutinación milagro. Clínicamente, ¿cuándo puede ocurrir? Cuando yo me vacuno, por ejemplo. Por eso, cuando el paciente dice eso, lo primero que le preguntamos es, ¿has recibido alguna vacuna recientemente? ¿Qué son las vacunas? Son anticuerpos atenuados, ¿no ves? Entonces, cuando a mí me colocan una vacuna, me están colocando anticuerpos atenuados. Y como yo me voy a hacer la prueba de grupo sanguíneo, yo también tengo anticuerpos. Esos anticuerpos de la vacuna compiten con mis anticuerpos que yo tengo y por eso a veces no puedo ver aglutinación. Por eso es muy importante, cuando hay estos cambios de grupo sanguíneo, preguntarle al paciente si ha recibido alguna vacuna recientemente. Cuando tenemos eso, nosotros hacemos lavado de glóbulos rojos. ¿Alguna vez han escuchado sobre los lavados de glóbulos rojos? Como su nombre dice, lavar. ¿Cómo yo lavo en laboratorio los glóbulos rojos? Con solución fisiológica. Me ha pasado que dicen, doctora, yo tengo este grupo, tengo este otro grupo, y para salir de duda, ese tubo de sangre
que yo le saqué al paciente, saco de ahí 200 microlitros, lo pongo entre otro tubo y le coloco solución fisiológica hasta la mitad. Lo llevo a centrifugar y la centrifugación lo que hace es lavar los glóbulos rojos. ¿Para qué se lavan los glóbulos rojos? Para eliminar cualquier sustancia que esté interfiriendo entre la unión de antígenos y anticuerpos de grupos sanguíneos. ¿Listo? Ahora sí, para terminar con el sistema ABO de manera completa y después irnos a algunos ejemplos de cómo nosotros lo podemos heredar, me tengo que acordar lo siguiente. El sistema ABO tiene antígeno y tiene anticuerpos. El sistema ABO solo tiene dos antígenos, antígeno A y antígeno B. Y tiene dos anticuerpos. Tiene un anticuerpo llamado anti-A y tiene un anticuerpo llamado anti-B. Estos A y B derivan de alelos A y alelos B. ¿Por qué hablo de alelos? Porque acuérdense que yo les dije que los grupos sanguíneos se heredan. ¿Y dónde se heredan? En los cromosomas. ¿En qué parte de cromosomas? En los alelos. Los alelos A y B son dominantes. ¿Qué quiere decir dominante? Que se manifiesta frente a uno que es de manera recesiva. Ahorita les voy a explicar con un cuadro, pero le estoy haciendo esa introducción. ¿Cómo se descubrió el sistema ABO? Fíjense en qué año y después van a ver cuántos años después se descubrió el sistema RH. En 1900 se descubrió el sistema ABO. ¿Cómo se descubrió este sistema? Karl Landsteiner, que era un científico, comenzó a ver en mujeres puérperas que morían desangradas, daban a luz y estaban muriendo. Él dijo, si mueren porque pierden sangre, lo lógico es que yo le transfunda sangre. Entonces le comenzó a transfundir sangre a estas puérperas. Pero a pesar de que le transfundía sangre, se morían. Y encima morían con características que antes no tenían, como por ejemplo la ictericia. ¿Qué era la ictericia? Pigmentación amarilla en piel y en mucosa. ¿Cuándo hay ictericia? Cuando hay una muerte acelerada de los glóbulos rojos. Entonces ahí comenzó a descubrir él que no podía transfundirle sangre de cualquier persona. Entonces él volvió a hacer otro experimento y dijo, ya, no le voy a transfundir sangre de cualquier persona, le voy a transfundir sangre de alguien de su familia. Entonces a las mujeres puérperas que estaban desangrándose, siguió transfundiéndole sangre, pero de su propia familia, de sus hermanas, de sus padres, de sus tíos. Y a pesar de eso, seguían muriendo. Y seguían muriendo con ictericia. Entonces ahí él sacó una conclusión de que yo no puedo transfundir sangre de cualquier persona, uno. A veces yo no puedo transfundir sangre por más que sea mi mamá, mi papá, porque puede tener un grupo sanguíneo diferente a mí. Y ahí fue que él descubrió el sistema ABO y clasificó a la sangre en A, B, AB y O. Vuelvo a decir, los antígenos que nosotros tenemos están pegados al glóbulo rojo. Hasta la actualidad, hasta el 2023, hasta este presente año, nosotros tenemos aproximadamente 42 sistemas de grupos sanguíneos, los cuales los únicos que son estudiados o que son más conocidos son dos, ABO y RH. Pero en la rama de hematología, en la rama de transfusión de sangre, en la rama de trasplantes de médula ósea, trasplantes de órganos, los médicos sí o sí saben que existen más sistemas de grupos sanguíneos. Y estos sistemas de grupos sanguíneos pueden ser los motivos de rechazo de una médula ósea, de rechazo de un trasplante de órgano, o pueden ser motivo de aluminización. Estos otros grupos sanguíneos están distribuidos en todo el mundo. Por ejemplo, nosotros en Bolivia, de todos estos otros grupos sanguíneos, el que más tenemos con alta prevalencia es el sistema Kell. En Brasil tienen el Diego y el DAFI, aparte del sistema ABO y el sistema RH. Pero esa es otra rama de medicina que estudia los otros grupos sanguíneos. Pero yo les estoy diciendo para que de manera general ustedes conozcan que en el mundo entero actualmente existen 42 sistemas de grupos sanguíneos. ¿Listo? ¿Qué les dije de los grupos sanguíneos? Se heredan. ¿Cómo lo heredamos nosotros? En los cromosomas. 9 y 1. 9 para el ABO y 1 para el sistema RH. ¿En qué parte de los cromosomas? En los alelos.
donde está la información genética. Cuando nosotros hablamos de herencia y de información genética, hablamos de dos terminologías: genotipo y fenotipo. Fenotipo es todo lo que yo puedo ver. Yo puedo ver caminando una persona y al ver a la persona yo puedo ver qué características fenotípicas heredó de sus padres. Puedo ver si es alta, si es baja, si es morena, si es blanca, si es crespa, si es lacia, si es choca, si ojos claros, ojos oscuros. Todas esas características que yo puedo ver son características fenotípicas. Y todo lo que yo no puedo ver y la herencia de genes que tiene adentro esa persona son características genotipas. Ahora, ese ejemplo que le di, pasémoslos a nuestro tema, que es grupo sanguíneo. Cuando ustedes agarran el reactivo y le colocan la sangre, esa aglutinación que ustedes ven son características fenotípicas. Por eso es que los grupos sanguíneos también reciben otro nombre que se llama fenotipificación sanguínea. Cuando comiencen a leer ustedes sobre grupos sanguíneos en alguna literatura, van a leer esa terminología: fenotipificación sanguínea. Esa es una característica fenotípica porque yo puedo ver la aglutinación, pero no puedo ver las características genotípicas. Para que yo vea las características genotípicas de cada uno de ustedes, yo necesito hacer un estudio molecular y ver sus genes heredados para cualquier enfermedad. Acá nosotros en Bolivia, en otros países, en muy pocos países, hacen estudios genéticos durante el embarazo. Nosotros acá no hacemos. Y peor, forma parte del seguro. Pero cuando tenemos mujeres con abortos recurrentes, o tenemos en el linaje familiar, en el árbol genealógico, tenemos alguna enfermedad hereditaria, ahí sí ya se pueden hacer estudios genéticos. No tenemos un laboratorio de genética específicamente en Santa Cruz, el más cercano es en La Paz. Normalmente las muestras lo derivan a otros países más cercanos a nosotros. Ahí están las características genéticas que les dije yo para saber qué grupo sanguíneo soy yo. Heredé un alelo del papá y heredé un alelo de la mamá. Veamos este ejemplo. Mamá, grupo A. Papá, grupo B. ¿Qué les dije yo acá de la herencia? La herencia puede ser dominante, puede ser recesiva. ¿Quiénes eran dominantes? A y B. Entonces, ¿quién va a ser recesivo? El grupo O, ¿no ves? Entonces, vuelvo a decir, yo puedo heredar los grupos sanguíneos de manera dominante o lo puedo heredar de manera recesiva. Veamos este ejemplo. Mamá A, papá B. Se casan, tienen hijos, pero fíjense acá. A esta mamá que es grupo A se le hizo estudio genético, quizás porque dentro de la familia hay alguna enfermedad genética o quizás ha tenido aborto recurrente por incompatibilidad de grupo sanguíneo, no importa el motivo. Se le hizo estudio genético a la mamá y se le hizo estudio genético al papá. Esta mamá en su estudio genético demuestra que tiene alelo A y tiene alelo O. Este papá en su estudio genético demuestra que tiene un alelo B y un alelo O heredado. Seguro ellos lo heredaron de sus padres, porque acuérdense, se va heredando de generación en generación. Ahora, ellos dos tienen 4 hijos. El primer hijo salió grupo AB. ¿Por qué salió grupo AB? Porque este hijo heredó el gen dominante A de la mamá y heredó el gen dominante B del papá. El segundo hijo salió grupo A. ¿Por qué? Porque fíjense acá, heredó el gen dominante de la mamá y heredó el gen recesivo del papá. Si yo tengo un gen dominante y tengo un gen recesivo, ¿cuál se va a manifestar primero? ¿Dominante o recesivo? Dominante. Por eso este hijo salió grupo A. Tercer hijo. El tercer hijo salió grupo B. Heredó el gen dominante B del papá y heredó el gen recesivo O de la mamá. B contra O, el dominante es B y el recesivo O, por eso el hijo salió con el gen dominante B. El cuarto hijo, miren qué pasó con el cuarto hijo. El cuarto hijo heredó el gen recesivo O de la mamá y heredó el gen recesivo O
del papá. 2 gen recesivos se manifiesta en dominante. Entonces, imagínense si nosotros cumplíamos la regla de hace años atrás, donde decía la mamá A, el papá B, y los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos decían, ¿por qué tu hijo salió O? No es tu hijo. Ahora nosotros sabemos que sí, ¿no ven? Porque puede heredar de manera recesiva de la mamá y heredar de manera recesiva del papá. Listo. Hasta acá se supone que ustedes ya entenderían la siguiente diapositiva porque ya conocen bien al sistema BO. El sistema BO, uno de los grupos más importantes que ahí no se logra ver por la luz, es el grupo O. Ustedes del grupo O ya saben, ¿qué conocen hasta aquí del grupo O? ¿Qué han visto hasta aquí? El grupo O no tiene antígeno, tiene los 2 anticuerpos anti-A y anti-B. Es llamado el donador universal. ¿Por qué puede donar a todo? Porque no tiene antígeno. Si nosotros estadísticamente hablamos de este grupo, es el grupo más frecuente en toda Latinoamérica. Ya les mencioné yo en Bolivia, tenemos aproximadamente 80% de la población boliviana con grupo O. Luego tenemos el grupo... Doutora, o O é universal, pero lo negativo y lo positivo? No, eso lo vamos a ver cuando entremos al RH. Ahorita seguimos con el sistema BO. Estamos terminando la BO y entramos al RH y ahí van a entender si es positivo y negativo. Ahora, sistema grupo A y B. Aquí las personas que son del grupo A es el único grupo sanguíneo de todos que pueden tener subgrupos. O sea, si yo soy A, puedo ser o A1 o puedo ser A2. El único grupo sanguíneo que tiene subgrupo. El grupo A puede ser A1 o puede ser A2 y existen reactivos en laboratorio para detectar si yo soy A1 y A2. Me preguntaban, doctor, ¿y cuál es la importancia que yo sepa si soy A1 o soy A2 en las transfusiones sanguíneas? Si yo soy A1 y me transfunden A2, yo tengo más probabilidad de producir una reacción post-transfusional. ¿Listo? Pero lamentablemente acá en Santa Cruz y en todo Bolivia, las personas que son del grupo A no la tipificamos como A1 y A2, sino manejamos grupo A de manera total. ¿Listo? Porque no tenemos el reactivo. ¿Qué pasa con el grupo AB? Perdón, me salté el grupo B. Antes de pasar al grupo A, antes de pasar al grupo B, el grupo A, ¿se acuerdan? Tienen antígeno A en su glóbulo rojo y tienen anticuerpos anti-B en el plasma. Listo. Y también tienen su grupo A1 y A2. Ahora pasemos al grupo B. Las personas que son del grupo B, que son las minorías, acuérdense, primero era O, A, B, y el más difícil de encontrar es el AB. Acá y en todas partes del mundo, esa estadística siempre permanece. El grupo B, el antígeno B en la membrana de su glóbulo rojo, tienen anti-A en el plasma. ¿Y qué aprendimos del grupo AB? El grupo AB, ¿cuál era su característica? Tenía los 2 antígenos, A y B, pero no tenía anticuerpo, por eso era llamado receptor universal. El AB puede recibir sangre de todos, porque al no tener anticuerpo no rechaza ningún grupo de sangre. Y para pasar al sistema RH, terminamos con este caso clínico de ABO para que quede claro. Miren este caso. Si un hombre es del grupo AB se casa con una mujer que es del grupo A, ya sabemos que son dominantes los 2 genes. Pero miren lo que me dicen acá. Estos papás no se hicieron estudios genéticos, pero me da una señal. Me dice, el papá de esta mujer es grupo O. Al decirme que el papá de esta mujer es grupo O, me está diciendo que existe la probabilidad de herencia recesiva del O. Por eso es importante, yo siempre les digo, en primer lugar, conozcan el grupo sanguíneo de su pareja si se van a embarazar. Segundo lugar, conozcan los grupos sanguíneos de sus padres de ustedes y los grupos sanguíneos, por lo menos, de su pareja. Ahí más o menos ustedes tienen la probabilidad de saber qué grupo sanguíneo es. Más aún cuando hablamos del sistema RH en mujeres RH negativo. Vamos a ver qué enfermedad es la que se produce. Listo, fíjense esta probabilidad de herencia.
Se casan, tienen 3 hijos y por supuesto sus hijos, miren, nacieron con los genes dominantes. Uno con A, otro con AB, otro con B. Pero si tuviera un cuarto hijo, ustedes saben que existe la probabilidad de que salga el grupo O, porque puede ser que el papá o la mamá de esta persona que es grupo AB sea grupo O. Y recuerden ustedes que los grupos sanguíneos se van heredando de generación en generación. Listo. Con esto terminamos ABO y entramos al sistema RH. El sistema RH fue descubierto, miren, 40 años después del sistema ABO. ¿Qué quiere decir? Durante 40 años se transfundió solo con el sistema ABO. Ahora nosotros podemos recibir una sangre sabiendo solo el sistema ABO. No es. Por eso su compañera está tan inspirada en saber el sistema RH, porque nosotros no podemos transfundir solo con el sistema ABO, necesitamos del sistema RH. Pero fíjense, en ese tiempo, 40 años, se estuvo transfundiendo solo con el sistema ABO. ¿Qué quiere decir? Durante 40 años la cantidad de muertes que hubo. Porque ahora nosotros tenemos que transfundirnos sabiendo el sistema ABO y sabiendo nuestro sistema RH. ¿Cómo se descubrió el sistema RH? Durante 40 años comenzaron a ver que algunas personas se salvaban, otras seguían muriendo, seguía habiendo ictericia. Entonces Karl Landsteiner se unió a otro científico llamado Wiener. Y como todo estudio científico, antes de que salga en personas, se tiene que hacer en animales. Esto se hizo en monos de las razas Reus. Por eso este sistema se llama sistema Reus y es abreviado RH, porque fue descubierto en razas de monos. Ahí se descubrió que el sistema RH puede ser positivo y negativo. Pero miren un detalle. El sistema RH es uno de los sistemas más inmunológicos de los 42 sistemas que tenemos. Es el sistema más agresivo. 1, porque tiene anticuerpo IgG, es el más peligroso cuando hay incompatibilidad. Y 2, porque este sistema tiene 45 antígenos. ¿Cuántos antígenos tenía el sistema BO? 2, A y B, no tenía más. Este sistema RH tiene 45 antígenos, de los cuales solo 5 tiene importancia inmunológica. Que cuando yo digo importancia inmunológica quiere decir que puede causar un rechazo. ¿Cuáles son esos antígenos? No sé si alguna vez han escuchado. D, C grande, C chica, E grande y E chica. Por eso es que en los servicios de transfusión tenemos reactivos para cada uno de ellos. Pero seguro ustedes han escuchado solamente de este, porque ese es el que se detecta en todos los laboratorios clínicos. Solamente vuelvo a decir, estos de acá solamente se lo detectan cuando yo voy a transfundir una sangre, porque puede causar reacción transfusional. Pero si yo quiero saber el grupo sanguíneo de una persona normal que no va a recibir transfusión, solamente detectan D. Este antígeno D es el que me permite a mí clasificar la sangre en positivo y en negativo. ¿Qué quiere decir eso? Todas las personas que son positivos quiere decir que tienen un antígeno D pegado en su glóbulo rojo. Y las personas que son negativas no tienen el antígeno D. Ahora, sabiendo eso, ¿cuál creen ustedes que es el grupo universal? Negativo. Primero sabemos que el universal es el O. O negativo. Ahora, entre positivo y negativo, ¿cuál creen que sería el universal? Creo que es negativo. Negativo. Ahora debatamos eso, por qué positivo y negativo. Con este ejemplo. Imagínense que yo soy A negativo y ella es A positivo. ¿Qué les dije yo si soy negativo? No tengo antígeno, ¿no ves? Y si yo soy positivo, sí tengo el antígeno D. Vuelvo a este caso. Yo soy negativo, entonces no tengo antígeno, ¿no? Ella es positivo, sí tiene el antígeno D. Si ella, pero somos las dos, somos A, pero doctora, los dos son A, está bien, pero yo soy negativo y ella es positivo. Si ella que es positivo me pasa sangre a mí,
que yo soy negativo, me está pasando un antígeno que yo no tengo. ¿Qué va a hacer mi cuerpo cuando entre un antígeno que yo no tengo? Lo va a comenzar a rechazar. Por eso el donador universal es O negativo, porque la persona que es negativo, por regla general, acuérdense, la persona que es negativo puede donar a un positivo y puede donar a un negativo. Pero la persona que es positiva no puede donar a todas. ¿Por qué? Porque puede causar un rechazo. ¿Quedó claro? Yo sé que a la primera no, van a tener que llegar a su casa y escuchar las grabaciones o volver a leer para volver a entenderlo. Pero no puedo seguir explicando de nuevo, van a tener que estudiar. Entonces, por eso la sangre actualmente se clasifica así: ABO, ABO y AB, y el RH en positivo y negativo. Lo único que yo quiero que recuerden acá es: si yo soy positivo, tengo antígeno D. Si soy negativo, no tengo antígeno D. ¿Qué más quiero que recuerden? Sistema ABO tiene anticuerpo de tipo IgM. Sistema RH tiene anticuerpo de tipo IgG. Y acuerden que el anticuerpo IgG puede atravesar las células. Ahorita vamos a ver ese ejemplo. El sistema RH también yo lo heredo. Y lo puedo heredar de papá y de mamá. ¿Qué les dije yo que en Bolivia? 90 hasta el 95%, algunas literaturas mencionan acá en Bolivia, somos RH positivos. Y solo un 5 a 10% en Bolivia somos negativos. ¿Por qué les digo esto? Por esta enfermedad llamada eritroblastosis fetal. También se la conoce como enfermedad hemolítica del recién nacido o como hidropesia fetal. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es la mamá, que es RH negativo. ¿Por qué? Imaginen este caso: yo me embaracé, no sé quién es el papá se desapareció, pero estoy en Bolivia y la persona del que me embaracé sospecho yo que es boliviano. Entonces, ¿qué probabilidad tiene mi bebé? Si yo estoy en Bolivia, ya les dije las estadísticas acá, mi bebé tiene un 95% de heredar el RH positivo. Y yo, mamá, soy RH negativo. Mi bebé hereda el RH positivo. ¿Qué pasa cuando el bebé tiene RH positivo? Tiene antígeno. Y yo, que soy mamá RH negativo, no tengo antígeno D. Pero el bebé está dentro de mí. Entonces mi cuerpo lo va a reconocer como extraño, porque hay un antígeno extraño dentro de mí. ¿Qué va a comenzar? Mi cuerpo va a comenzar a crear anticuerpos de tipo IgG, porque el IgG es del sistema RH. Como este anticuerpo puede atravesar la placenta, va a ingresar este anticuerpo y va a comenzar a destruir los glóbulos rojos del bebé. Ahora, ¿hay opciones de salvar a este bebé? Sí. Si estos anticuerpos comienzan a entrar de manera acelerada en el primer trimestre del embarazo, provoca abortos involuntarios. Lo pierde la mamá. Si este bebé logra sobrevivir el primer trimestre de embarazo y llega hasta el segundo trimestre de embarazo y el bebé está con una anemia severa, se puede hacer transfusión intrauterina. ¿Qué quiere decir? El bebé sigue adentro, pero le transfunden sangre dentro de mi barriga a través del cordón umbilical. Si el bebé logra vivir y termina el tercer trimestre de vida y nace, puede llegar a tener las bilirrubinas tan altas y producir una anemia hemolítica del recién nacido, y esos niveles de bilirrubina tan alta llegar a afectar su cerebro, que puede tener daño cerebral y llegar a morir. Entonces es una enfermedad muy agresiva. ¿Tiene cura? No, pero la puedo prevenir. ¿Cómo la puedo prevenir? Desde el momento que yo estoy embarazada y sé que soy RH negativo. Desde el momento que estoy embarazada y sé que soy RH negativo, yo voy a recibir un esquema de vacunación. Este esquema de vacunación consiste en colocarme inmunoglobulinas anti-D a la mamá, pero no en cualquier momento del embarazo. Se la coloca aproximadamente cuando estoy entre 26, 28, 29 semanas de embarazo. Me colocan la vacuna a mí. ¿Para qué? Para calmar a mis anticuerpos que tengo adentro y no pasen de manera acelerada por la placenta.
doy a luz y dentro de las 24 a 72 horas me tienen que colocar la segunda dosis de vacuna para seguir calmando estos anticuerpos y para que en mi cuerpo quede el resto de memorias de esa vacuna, por si me llego a embarazar por segunda vez o si me llego a embarazar por tercera vez. Cada embarazo de una persona, mujer, RH negativo, cada embarazo es un riesgo y en cada embarazo me tengo que hacer mi esquema de vacunación, porque en cada embarazo inmunizo más. ¿Listo? Ahora, me dicen, doctora, pero ¿y qué pasa cuando yo tengo incompatibilidad del sistema BO? Por ejemplo, yo mamá soy O y mi hijo nació A. ¿Qué pasa? Les voy a dar mi ejemplo de la vida real. Tengo 2 hijos. El más grande tiene 6 años y tengo una bebé de 1 año y 4 meses. El más grande salió grupo A y la chiquitita también salió grupo A y yo soy grupo O y el papá es grupo A. Mi primer hijo, cuando son el mismo grupo del sistema BO, no pasa nada, pero sí o sí hay una ictericia fisiológica del recién nacido, ¿no ven? Sí o sí se ponen amarillos, ustedes van a escuchar que las mamás o las abuelas les dicen que le dé un poquito el rayo de sol, sí o sí, esa ictericia fisiológica pasa. Pero tendría que durar 7 días o tendría que durar 10 días, máximo 2 semanas. Y no tendría que ir subiendo la bilirrubina, más bien tendría que ir bajando. Eso pasa en todos los niños recién nacidos, que tengan grupo sanguíneo igual a la mamá. Ahora, cuando tienen un grupo sanguíneo diferente a la mamá, en mi caso, mis 2 hijos, la probabilidad de que la ictericia sea mayor es más grande. Mi primer hijo sí tuvo una ictericia que le duró 3 semanas. La bilirrubina subió, llegó a un pico, pero siguió bajando. En cambio, mi segunda bebé, que también salió grupo A del papá, ella tuvo una ictericia que estuvo hacia un pelo de recibir luminoterapia, porque aparte de ser un grupo sanguíneo diferente del sistema BO, RH positivo, mi bebé mayor y el más chiquitito. Los criterios para recibir luminoterapia es que si nace prematuro, nace con bajo peso y encima es un grupo sanguíneo diferente a la mamá, la probabilidad es altísima de que entre a una incubadora para recibir luminoterapia. Estuvo un pelo. ¿Cuánto es el límite? Cuando los recién nacidos llegan a un nivel de bilirrubina de 16, es criterio de meterlo en incubadora para recibir luminoterapia. ¿Cuánto es nuestra bilirrubina nosotros? Máximo, ¿no es? 1.2. Entonces mi primer hijo llegó a 9 de bilirrubina, la segunda llegó a 15.5, se me adelantó, nació de 36 semanas, obviamente con un bajo peso de 2,9 kg, lo ideal es que nazcan de 3 o 3,5. Entonces tuvo un pelo de recibir luminoterapia. Obviamente la lactancia materna exclusiva hace que la bilirrubina baje. ¿Por qué hace que la bilirrubina baje? No. ¿Cómo elimino yo la bilirrubina en exceso si fuera adulto? Lo mismo pasa en un bebé. Si yo tengo los niveles altos de bilirrubina, ¿cómo creen que yo elimino? Orina y heces, ¿lo ven? Entonces, por eso es que le dicen, ¿no han escuchado ustedes que la leche materna exclusiva es a libre demanda? ¿Han escuchado esa terminología, libre demanda? ¿Qué quiere decir libre demanda? Que pueden amamantar todo el tiempo que quieran, no cada 2 horas o cada 3 horas, sino amamantar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque mientras más leche toma esa bebé, más va a orinar y más va a defecar. Y al orinar más y a defecar más, va a eliminar más la bilirrubina. Entonces ese es uno de los motivos que ayuda a ustedes poder orientar a una mamá que es RH negativo o a una mamá sin ser RH negativo, a una mamá que sea diferente del grupo sanguíneo del bebé. ¿Listo? Doctor, ¿esa vacunación no se puede hacer antes? Por ejemplo, una mujer quiere embarazarse para no tener problemas. No, porque normalmente los anticuerpos van aumentando a medida que va aumentando el embarazo. Doctora, ¿y si el papá es negativo y la mamá positivo? ¿Y? ¿Qué sucedería? No, pero ¿y quieres saber qué grupo sale el bebé? Puede salir negativo o positivo. ¿Cuál sería tu ayuda? Si la mamá, a ver, yo te lo voy a dar más. Si la mamá es positiva y el papá es negativo, y el hijo, por ejemplo, yo soy positiva y mi esposo negativo,
y yo tengo mi bebé y mi bebé es, ¿qué querés que te dé un ejemplo? ¿Positivo o negativo? Si es negativo, pongamos ese ejemplo. Si mi bebé es negativo y yo soy positivo, los anticuerpos que me causen a mí no va a causar un problema grande, como a diferencia de que yo le pase más anticuerpo al bebé. No ocurre ese problema. ¿Puede haber una ictericia mayor cuando nazca? Sí, puede haber, pero no va a ser tan grande, porque yo al ser más grande tengo mayor cantidad de anticuerpos, paso mayor cantidad de anticuerpos al bebé que el bebé a mí. El problema, vuelvo a decir, siempre va a ser la mamá al bebé. ¿Listo? Ahora veamos este caso que antes se utilizaba, pero ya hace muchos años que no. Una prueba de paternidad. Si ustedes le preguntan a sus abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, pedían grupo sanguíneo para saber si era su hijo o no, pero estoy hablando de hace más de 40 años, 50 años. Ahora los estudios para saber la paternidad, ¿qué estudios utilizamos? Estudios genéticos que ni siquiera necesitamos a veces sangre, ¿no ven? Necesitamos un cabello, necesitamos de saliva, necesitamos un raspaje de piel, ya ni siquiera necesitamos sangre para saber el grupo sanguíneo, pero miren este caso. El papá quiere saber si es su hijo o no. ¿Qué probabilidades de esta combinación puede haber? Estas son las características genotípicas. ¿Qué les dije yo? Fenotipo es todo lo que yo veo, porque ya sé qué grupos sanguíneos son. Y genotipo es todo lo que yo no puedo ver y que lo necesito hacer en un estudio genético. Miren esta probabilidad. Inciso A. Nos vamos a enfocar en el padre y en el hijo. Padre es grupo O. Hijo es grupo B. Ustedes saben, ¿no ves? Que cuando se escribe de manera dominante es la mayúscula, ¿no ves? Y la manera recesiva es la minúscula. Lo mismo pasa aquí y lo mismo pasa aquí. Entonces vamos con el inciso A. Padre O, hijo B. ¿Hay gen recesivo heredado? Sí. Inciso B. Padre A, hijo O. ¿Hay gen recesivo heredado? Inciso C. Padre B, hijo O. ¿Hay gen recesivo heredado? Sí. Inciso D. Padre O y el hijo salió AB. Dominante frente al recesivo. No hay un gen recesivo heredado. La probabilidad de que no sea su hijo fuera acá. Pero para eso yo necesitaría saber el grupo de la mamá, el grupo del papá, el grupo del hijo, pero necesitaría saber los estudios genéticos de cada uno y hacer el cruce de probabilidad. Con esto simplemente yo no puedo hacer. Ahora la prueba de paternidad ya se la puede hacer. Es similar a esto, los estudios genéticos, pero recuerden que la prueba de paternidad, ahora yo la puedo hacer, por ejemplo, si mi esposo me dice quiero saber qué es mi hijo y yo no quiero, ¿él le puede sacar sangre? ¿O le puede sacar algo y le puede hacer estudio de paternidad? Ustedes son médicos, ¿no ves? ¿Alguna vez le van a preguntar eso? ¿Algún amigo, algún conocido? ¿Puedo o no puedo? ¿Puede mi esposo hacer eso o no? No. Póngale que si estuviéramos casados, obviamente bajo ley ya, pero si fuera solamente el padre de mi hijo No. y él le quiere hacer la prueba de paternidad, solo porque él quiere, sin la mamá, y el hijo ya tiene 6 años, puede caminar todo, y se lo hace oculto, o el laboratorio se lo hace oculto, yo lo puedo denunciar al laboratorio porque no puede. Tiene que tener el consentimiento de la mamá y el papá, pero pudiera el papá si va a juicio. Si va a juicio y el juez ordena hacer la prueba de paternidad, por más que yo no esté de acuerdo, legalmente con una orden judicial, sí pudiera. Pero necesito, sí o sí, que estén presentes los papás. ¿Ya? Vamos con esta última pregunta. Voy a hacer 2 personas al azar. Dávila. Ya, usted y alguien de atrás. Rivera. ¿Quién es Rivera? Balcazar, Luis Enrique. Ya, los 2. Primera pregunta para usted, segunda pregunta para Rivera. Ya, si la tiene, dígala, lea la pregunta y déme la respuesta.
Negativo, negativo. A ver, veamos un ejemplo. Receptor universal, unos dicen negativo y otros dicen positivo. ¿Qué quiere decir receptor universal? Que puede recibir sangre de... Si yo fuera A negativo, AB negativo, ¿puedo recibir de ella que es AB positivo? Soy negativo. ¿Y cuál les dije la regla? Negativo siempre recibe de él. Nunca yo puedo recibir el positivo si soy negativo, si no me muero. Porque si yo soy negativo y me ponen un positivo, ¿qué va a pasar? Me están poniendo un antígeno. Entonces el receptor universal va a ser el AB positivo siempre. Donador universal o negativo. Diferente. Donador universal dona a todo. Receptor universal solamente puede recibir de los negativos. ¿Ya? Listo, segunda pregunta, su compañero. IgG, porque es el único que puede atravesar vía placentaria. Y si yo les preguntaba, el anticuerpo, el sistema ABO y el sistema RH, ambos pueden producir isoinmunización materno-fetal, ¿sí o no? ¿Qué es una isoinmunización? Si no entienden qué es isoinmunización, no van a poder responder. Es cuando el cuerpo de la mamá ¿Ya? rechace los glóbulos rojos del bebé. ¿Ya? Y si yo tengo el grupo sanguíneo que les dije, yo soy O y mi bebé A, lo que ocurrió con mi segunda hija fue una isoinmunización. ¿Por qué? No atraviesa vía placentaria el sistema ABO, ¿no ves? Pero al momento que nace hay un corte del cordón umbilical, ¿no ves? Y en ese momento que se corta el cordón umbilical, yo tengo contacto de mi sangre con la sangre del bebé. Por eso los grupos sanguíneos del sistema ABO, por más que sean diferentes, o sea, si son diferentes, por más que sea el sistema RH igual, puede haber una pequeña inmunización por ese pasaje de sangre, pero nunca va a ser tan agresiva como el sistema RH, porque el sistema RH comienza a crear anticuerpos desde la barriga. Entonces, recuerden esto, siempre que tengan ustedes una mamá o un grupo sanguíneo diferente del bebé del sistema ABO, ustedes saben que ese bebé tiene más probabilidad de tener ictericia por incompatibilidad del sistema ABO, pero no porque el anticuerpo pase en la barriga, sino al momento de nacer, ya sea por cesárea o por parto normal, el corte del cordón umbilical hace que pasen pequeñas cantidades de anticuerpos y eso acelere la destrucción de los glóbulos rojos del bebé. ¿Listo? Eso también tienen que ayudar. Así, la asistencia, por favor, Aline.